Seguimos en este segmento de la segunda entrevista de las 8:45. Hablamos ahora de educación. Un monitoreo que presenta Empresarios por la Educación periódicamente ha reflejado cuántos días efectivos hubo de clases en este año lectivo. Son 180 días los que deberían recibir los alumnos de escuelas públicas, pero esa cantidad siempre es menor. Vamos a hablar de ese tema con nuestros invitados, la directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, Verónica Spross, buenas noches. Y tenemos como experto en educación y profesor de la Universidad de San Carlos en el curso de Metodología de la Investigación a Edgar Montúfar. Bienvenidos, buenas noches. Gracias. Verónica, ¿cuántos días recibieron clases en promedio este año los alumnos de escuelas públicas? Sí, el sistema de monitoreo ciudadano que se ha implementado pues empezó a aplicar desde el 15 de enero de este año y concluye hasta el mes de octubre y ha reflejado lo que está sucediendo en escuelas a lo largo y ancho de todo el país, ya que hay una muestra muy variada en todos los departamentos prácticamente, aunque no está todavía en todas las regiones. 157 días de clase fue el promedio de las escuelas monitoreadas. ¿Qué significa esa cantidad en su análisis, Edgar? ¿Es una cantidad suficiente? Bueno, realmente... ¿O qué tan grave es? Es grave porque incluso los 180 días no son suficientes para cubrir el currículum nacional base que ha diseñado el Ministerio de Educación para las escuelas. Entonces, el hecho de que se están recibiendo menos días de clase implica que los contenidos que se están enseñando a los estudiantes es una cantidad menor. O sea, ante esto, no es de extrañar en los resultados que tienen las pruebas que hace el Ministerio cada año a los graduandos o la que se hace a los chicos de básico o de primaria, periódicamente sobre los bajos resultados que hay en el logro en lectura y matemáticas, porque no se están cubriendo todos los contenidos. Sí. Yo recuerdo haber leído dentro del informe los porcentajes en cuanto a la causalidad de este incumplimiento, y recuerdo que creo que cerca del 20% es a causa de manifestaciones o cuestiones... 22% de los reportes de escuelas que están cerradas, que se reportaron como sin clases, se deben a manifestaciones y huelgas. Siguen en su un orden. 15% actividades y celebraciones, ¿verdad? Todavía tenemos una cultura de dedicarnos no solo al aprendizaje, sino a otras actividades que no están enriqueciendo necesariamente la formación de los alumnos. Pero ¿por qué no van a clases? Cuando vemos que faltan, nos hacía usted memoria que en el año 2010 hubo un rango de 90, 130, 120 días efectivos de clase. Uno dice, ¿dónde estuvieron? Estuvieron ese año afuera sí del hubo aula, una huelga, ¿verdad? Ese año sí hubo un cierre de escuelas, porque incluso fue el año en que estuvieron tomadas unas direcciones departamentales, o sea, un problema bastante serio. Pero cuando los siguientes años no, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Dónde están los alumnos o dónde están los maestros? En sus casas, y los maestros pues en sus actividades, y muchas veces se hacen asambleas permanentes, magisteriales, reuniones, y en eso están los docentes. Yo recuerdo dentro del informe también que además de hacer el diagnóstico, porque lo que se mide es la cantidad de, o sea, el acceso a la escuela estuvo cerrada, y de ahí los maestros en su casa y los niños en su casa, o los maestros manifestando, o qué sé yo. La cosa es que no habían clases, pero se propone una serie de acciones de inmediato abordaje para poder paliar esta situación. Resumiéndolas, ¿cuáles son? Sí, bueno, en primer lugar se recomienda que como país sí tengamos como objetivo mejorar la calidad del tiempo y la cantidad de tiempo que estamos dedicando a la formación y aprendizaje de los alumnos. Países vecinos como El Salvador y Honduras ya tienen 200 días de clase. O sea, que tengamos como un objetivo ir aumentando las oportunidades de aprendizaje. Otra recomendación es implementar otros mecanismos de evaluación y verificación por parte del mismo Ministerio de Educación. Además, fomentar la participación ciudadana y de los padres de familia, incluso llegando a tener instancias locales, acuerdos donde la municipalidad contribuya con las escuelas, los padres de familia, los docentes, todos trabajando como un equipo bajo un liderazgo del director, y los alumnos pues también comprometidos a ir a estudiar. También se recomienda institucionalizar los mecanismos que hoy día ya existen, como el sistema de información educativo, que se llama la ficha escolar, para que incorpore este dato, ¿verdad? Y que se vaya recopilando ya como parte de las estadísticas que tenemos. Luego, promover disposiciones internas que permitan que la entrega de notas se haga con un periodo más tarde,
porque si le están pidiendo las notas el 20 de octubre o el 25 de octubre, no hay tiempo para reponer clases que se hubiesen perdido quizás por una lluvia, por problemas climáticos, a veces ocurren, y una escuela podría reponer 2 semanas más de clase. Nuestra legislación, nuestra normativa permite que hasta el mes de noviembre pues se tengan actividades de tipo escolar. ¿Cuál es la calidad de esos 157 días lectivos, Edgar? Si uno los pudiera ver uno por uno, ¿qué es lo que se encuentra en una escuela promedio? Bueno, realmente al hablar de calidad y la parte de cuando hablamos de las escuelas abiertas, que es cuando realmente decir 156 días estuvieron abiertas, no los 180, no tenemos que asumir directamente de que la educación que se recibió en esos 156 días fue de calidad. El hecho de que la escuela esté abierta es necesario, pero no nos define de que exista una educación de calidad. La educación de calidad es que la escuela esté abierta, pero que exista profesor, que existan recursos, que el estudiante tenga dónde sentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nos ponemos a hacer, es decir, de los 156 días, cuántos días realmente fueron de trabajo, y obviamente encontramos ahí, decir, bueno, son 156 días, 5 horas de trabajo docente, de los cuales media hora es receso, vamos a ver si realmente estamos hablando de una calidad. Es cierto, hay profesores que hacen el esfuerzo y logran que sus estudiantes tengan un aprendizaje en ese tiempo en los que tienen que la escuela está abierta. Pero es importante señalar también que son profesores que están dispuestos a sacrificar en algún momento descansos o algunas convocatorias del sindicato. Entonces son profesores comprometidos con la educación de los estudiantes. Entonces es ahí donde encontramos de que existen profesores que están haciendo bien el esfuerzo, que están haciendo bien su trabajo y que están logrando buenos resultados. Pero también vamos a encontrar del otro lado profesores que están aprovechando estas circunstancias como para evitar el trabajo. Pero la escuela abierta incluye, y pregunto a quien tenga la respuesta, el día que uno, como reportera yo visité muchas escuelas públicas y me llamaba la atención que daba la casualidad que el día que yo llegaba estaban celebrando algo. Ajá. Estaban en el patio haciendo un acto de algo, o la maestra ese día había ido al IX, o estaba en su hora de lactancia y se había ido a las 10, entonces no podía hablar con ella. Tantas razones que encuentra uno periódicamente cuando va a ver ese día a día en las escuelas y se da uno cuenta que está abierta, pero no necesariamente los alumnos están recibiendo clases. Correcto, entonces... Y se incluye como los 157 días. Es uno de los grandes desafíos que tenemos, hacer uso efectivo del tiempo, que realmente se invierta ese tiempo en actividades de aprendizaje. ¿Alguien lo supervisa? Creo que tiene mucho que ver el Ministerio de Educación, pero ahí partiendo de que, bueno, la calidad, bueno, la calidad se mide evidentemente, docente, su formación, exacto, su preparación. Las pruebas, finalmente las pruebas que a los niños les va mal, pero el colmo es que a los profesores les fue peor, creo yo, reflejan evidentemente que esta calidad no va de la mano con el tema del tiempo que están los niños en la escuela. Sumado con otra serie de problemas que implican por lo menos tapar el hoyo de que haya clases, para de ahí poder entrarle a la calidad, porque creo que lo primero es que haya clases. Sí. ¿Cómo abordar ese tema cuando tenemos los problemas que reflejan el financiamiento de la educación en este país? Y justamente en el marco de que si viene de los ministerios más beneficiados con un incremento presupuestario, el destino de ese incremento para dónde va. ¿Qué hacer con ese abordaje sin que sea un problema social que haga imposible la gobernabilidad en el sector magisterial? Efectivamente hay que compatibilizar los aumentos salariales con la inversión en los programas de calidad. El análisis que se hizo del presupuesto 2016 hace ver que hay algunos rubros que podrían estar en riesgo de estar desfinanciados, ya que no se dejó suficiente recurso para profesionalización docente, para investigación y evaluación educativa. Tienen algunos déficits, también la formación inicial docente, que es un tema crucial. Entonces se estaba pensando que se va a cubrir con fondos de cooperación internacional y eso resulta siendo muy incierto. Entonces sí hay que tener un mejor equilibrio en la presupuestación de educación para cubrir especialmente aquellos rubros que van a ayudar a la calidad educativa. Por ejemplo, no está contemplado el acompañamiento pedagógico, que es la transformación del sistema de supervisión. Es un tema clave y para ello se requeriría un
una cantidad sustancial de recursos que no está prevista. Evidentemente se requieren recursos. El Estado necesita recursos para poder abordar este tema como muchos otros indispensables. Y allí es donde podríamos ver justamente en la plataforma de Empresarios por la Educación la viabilidad para pasar del hecho del sector del aporte caritativo a asumirlo de manera más responsable, diría yo, para un rediseño del financiamiento del Estado. ¿Es viable esto en el marco justamente de lo que conversábamos para atender todas estas cuestiones que Verónica nos expone en el marco de las necesidades del sistema? Bueno, es necesario, pero también hay que tener claro que el pago que se le hace al maestro no tenemos que verlo nada más como un gasto en cobertura, es también un gasto en calidad, porque se le está dando un salario a una persona que está desempeñando un trabajo y se esperaría que ese trabajo sea de calidad. Entonces, el salario de los maestros tenemos que empezar a asumir como un gasto de calidad. Y si lo empezamos a subir como un gasto de calidad, se va a empezar a monitorear de que ese gasto se esté dando en relación a la calidad de la educación. No es nada más de que el profesor esté los 180 días en el aula, parado enfrente de los estudiantes. Entonces hay que generar puede estar mecanismos. parado haciendo un curso de baile, pues. Sí, pero no necesariamente cumpliendo con el currículum. Con el currículum. Pero lo importante acá es que el profesor esté dando durante esos 180 días o 170, los que se puedan, pero esté dando la educación que le toca dar y que lo esté haciendo utilizando las herramientas pedagógicas que ha adquirido en las escuelas normales o en la universidad, es decir, aprovechando lo que ha aprendido. Perdón. No, es que, ¿qué sanciones hay, si las hubiera, para la escuela que no cumplió con este ciclo lectivo, el maestro que no cumplió en su aula con este ciclo lectivo? ¿Se puede hablar de sanciones? ¿Se puede hablar de una penalización? Hasta ahorita no hay sanciones. ¿Por qué no se hay? requiere pues una sanción moral, creo yo, porque realmente es el futuro de los niños, de los jóvenes guatemaltecos. Pero si es que yo soy un trabajador como maestro del Estado, que me están pagando, podemos hacer un programa entero de si me pagan lo justo o no y si es digno ese salario para un docente, creo que no, pero sí ha habido estoy recibiendo una remuneración por eso, significativos y yo tengo un compromiso que es 180 días, un horario y cumplir con un currículo. Si no lo cumplo, ¿por qué no hay una sanción para eso? Para el establecimiento, aunque sea. Bueno, yo creo que primero, no existe un sistema que logre monitorear a todos los profesores en todas las aulas. O sea, el esfuerzo que está haciendo Empresarios por la Educación es un esfuerzo muy interesante, muy enriquecedor, está involucrando a la ciudadanía, pero son ciudadanos y organizaciones sociales las que están asumiendo ese compromiso de manera voluntaria. O sea, no tenemos suficientes, es decir, el sistema educativo no tiene suficientes supervisores para estar monitoreando todas las escuelas. Pero existe el esquema de supervisión desde el ministerio, que es por donde iba Paola, entendería yo, existe el esquema, lo que pasa es que no hay suficientes. O sea, un supervisor... O en caso de que se dé, existen procedimientos engorrosos para poder sancionar. Tiene tantas escuelas a cargo, un supervisor, hemos visto casos donde tiene 100, 110 centros educativos que tiene que estar supervisando, que se dedica más a temas de administración, trámites, y no realiza acompañamiento pedagógico. ¿Pero es porque no hay suficiente personal en esos puestos clave? Es que son muy pocos. Porque no se ha hecho la reforma del sistema. Necesitamos también un perfil distinto en el supervisor, que sea más un experto también en temas pedagógicos y pueda orientar, guiar a los docentes en su labor. Y tal vez un monitoreo más, oficial en primer lugar y aleatorio, pero constante, ¿no? Sería interesante cruzar esta data con lo que pudiera haber en el Ministerio de Educación en torno a las supervisiones, ¿no? Poco. Pero porque tampoco hay una intención de realmente fiscalizar cuál es la cantidad y la calidad de la educación que se está impartiendo en los establecimientos. Pero es importante que existan mecanismos de monitoreo. Y les voy a poner un caso. En una investigación en la que estuve apoyando, encontramos que habían ciertos establecimientos que tenían muy buenos resultados en las pruebas estandarizadas que hace el Ministerio de Educación. Y algunos de estos están muy próximos a la supervisión. Entonces, cuando llegaba y entrevistaba a la directora, me decía, es que el supervisor viene aquí cualquier día y trae a gente del Ministerio de Educación o de la Dirección Departamental. Entonces, siempre iniciamos clases a la 1 porque era educación en básico y terminamos a las 6. Y tenemos siempre nuestra planificación hecha por si la quieren revisar. Qué interesante. Entonces, yo creo que ese es un tema clave, que realicen una buena planificación
para impartir las clases y todo el contenido. Pero se ha sienten visto. observados, Verónica, en este caso que nos daba él. Pero yo tengo una Tienen consulta. un liderazgo, hay muchos Ajá. supervisores que sí son líderes, que sí tienen un liderazgo, los hemos identificado también, o sea que hay de todo, pero el sistema tiene que sistematizarse y fortalecerse. ¿Cómo reciben ustedes, después del esfuerzo que hacen empresarios por la educación en este monitoreo, las declaraciones que da el ministro de Educación en el sentido de que, pues, que la cantidad no es tan importante, que es la calidad? Yo creo que él es una persona muy positiva y muy llena de buenas intenciones, pero quizás sí hay que recalcar también que es una normativa vigente, ¿verdad?, que está en la Ley Nacional de Educación y que de alguna manera pues también genera muchas oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, pero lo percibo desde ese ángulo, ¿verdad?, como que él es súper positivo y considera quizás que es suficiente con tener días de calidad, lo cual es importante, pero si tenemos más tiempo, los jóvenes y los niños van a poder aprender más porque tenemos un reto que es alcanzar a otros países que están adelantándose o que estamos rezagados en términos de aprendizaje, cuando nos comparamos en las pruebas latinoamericanas, por ejemplo. ¿Usted qué piensa, Edgar? ¿Calidad o cantidad? La cantidad es necesaria para la calidad. Entonces, este discurso de pasen poco tiempo, pero de calidad, que incluso se maneja mucho entre los padres de familia y es una forma de excusar de que los padres de familia no estén con sus hijos y dicen, solo vas a estar 2 horas al día, pero que sea 2 horas de calidad. Realmente es una equivocación. Es una equivocación y es una forma de auto-perdonarnos. Porque uno tiene que estar el mayor tiempo posible con los hijos para educarlos y lo mismo tiene que pasar en la escuela. Hay que tratar de que los estudiantes pasen el mayor tiempo expuestos a buenos docentes, eso sí, que tengan los recursos necesarios para estudiar y en ese momento se logra la calidad. Porque si empezamos a decir, miren, es que con poquito tiempo podemos lograr este aprendizaje, resulta de que mejor que vayan los niños una vez a la semana a la escuela y ahí se soluciona todo. Pero realmente la no. tendencia incluso es ir teniendo jornadas extendidas. Sí. En otros países ya están pensando en jornadas de 6, 7 horas en la escuela para que puedan también tener actividades extracurriculares, ¿verdad? Todos los temas de música, arte. Que no utilicen la que hoy día cuesta mucho aquí impartir en las escuelas por el escaso tiempo. Y también de recursos. Vamos a terminar con eso, pero usted concluye. Sí, bueno, yo quería agregar algo más. En esta parte de los eventos culturales que se viven en la escuela, hay que diferenciarlos. No es lo mismo tener la kermés o tener la elección de la señorita, etcétera, etcétera, que tener un evento, por ejemplo, para celebrar ciertas efemérides que tienen un sentido pedagógico importante. Entonces, por ejemplo, los actos cívicos, ciertas celebraciones, relacionadas con la patria o relacionadas con los derechos humanos, tienen que ser valoradas porque también son momentos educativos. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que ser un poquito más finos en el criterio al momento de clasificar. Cuando un evento cultural no está propiciando un proceso pedagógico referido a la historia o al comportamiento o cómo tenemos que ser en sociedad, o cuando realmente es un evento cultural que para siendo más un momento para perder el tiempo. Entonces hay que diferenciarlos, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido sí es importante como que afinar el indicador, ¿verdad? Bueno, hay una actividad cultural, pero ¿es una actividad cultural formativa o una actividad cultural, que realmente no está aportando al currículum nacional básico? Edgar Montúfar, Verónica Sproul, muchas gracias por acompañarnos en este segmento. Y vamos a ver qué piensan ustedes en nuestras redes sociales. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Paola. Y vamos a revisar los mensajes que tenemos ya. Nos dicen, hay lugares donde los maestros llegan a dar clases miércoles y jueves y se van. Gacela Gordillo nos dice, la malísima preparación del estudiante de educación media se refleja al momento de ingresar a la educación superior, la universidad. Simple, la acción es de evitar el sueldo de los maestros si no llegan al tiempo y ya, sin importar que hagan berrinche gente como Joviel. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche en las redes sociales. Vamos a la pausa. Al regresar, Cristian Manolo Castillo y Paola Cristina Hurtado en el debate. Nueva bancada es nuestro hashtag de la noche. Ya tenemos bastantes mensajes con ese tema. Hablaremos acerca de la conformación del llamado movimiento progresista, que incluye, entre otros nombres, a Leonardo Camey y a Salvador Valdizón. Ese será nuestro tema, nueva bancada. Quédese con nosotros acá en Noticiero de Canal Antigua.